Es un gusto volver a saludarles y volver a compartir con ustedes un domingo más, desde nuestra casa, nuestro hogar, llegando hasta tu casa o donde quiera que tú te encuentres. Nosotros acá en el centro California y llegando hasta tu casa, no sé dónde puedas estar, Centroamérica, Sudamérica, Europa, no lo sé, pero damos gracias a Dios porque nos permite a través de la tecnología llegar a tantos lugares y rincones del mundo con la palabra de Dios. Hay una promesa ahí en Mateo 24 que dice: cuando este evangelio, el evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo regresará. Esa es nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso nosotros vamos a usar todos los medios que tengamos para que la palabra llegue, para que la palabra vaya a diferentes lugares. Y lo hermoso es que el Espíritu Santo toma esa palabra y busca esos corazones humildes, esas mentes que están listas, preparadas y receptivas para recibir ese mensaje, y entonces esta gente se convierte en discípulos de Cristo. A mí me gusta mucho un detalle ahí en Hechos capítulo 2, donde Pedro da un discurso basado en el profeta Joel, hablando de los últimos días, los últimos tiempos proféticos, tiempos que nosotros vamos viviendo y estamos viviendo, y él comienza a desarrollar un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el mundo, sobre todo el planeta. Este es un derramamiento global sobre jóvenes, ancianos, adultos, visiones, sueños, profecías, y ahí vemos cómo el Señor se va a manifestar de manera poderosa. Pero en un momento, en el verso 37, dice que la multitud que estaba ahí oyeron el mensaje, o un grupo más bien de la multitud oyó el mensaje, no lo escuchó, lo oyó. Hay gente que escucha el mensaje y no les produce ni les genera nada. Pero cuando tú oyes la palabra, siempre es el oír la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra. Dice que ellos oyeron, y estos que oyeron, no los que escucharon, porque había más personas, había más gente ahí en esa fiesta, la fiesta de Pentecostés. Dice, los que oyeron se acercaron a los discípulos, que eran como 3,000, y le dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Y fíjense que un poquito más abajo, en ese mismo capítulo, dice: y los que recibieron la palabra. Los que recibieron la palabra se bautizaron y se añadieron como 3,000 nuevos discípulos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Mira qué interesante la importancia de oír. El que oye, recibe, y el que recibe, obedece de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy hablando de Hechos, capítulo 2, verso 37, y después te vas un poquito más abajo al verso 41 y 42. Todo esto nos permite a nosotros ver de una manera mucho más clara, bíblica y evidente, que la palabra tiene poder de transformación y poder de cambio en nuestras vidas. Por eso siempre nuestras enseñanzas o predicaciones, o como tú le quieras llamar, van a estar basadas a lo que son las Escrituras, porque allí nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para obrar en la vida de las personas. Hemos estado hablando estos domingos, o más bien comenzamos el domingo anterior, una secuencia que le hemos puesto por título: el crecimiento orgánico de los discípulos. El crecimiento espiritual, que parece natural, pero ese crecimiento sobrenatural que parece natural en la vida de un discípulo de Jesucristo. Todo discípulo está llamado a crecer. Todos nosotros estamos llamados a crecer espiritual y ministerialmente. Son dos rieles que no nos podemos separar. Espiritual con Dios, ministerial con las personas. Así como estamos conectados con Cristo, porque así nos conectamos nosotros, primero con Cristo, luego nos conectamos con el cuerpo de Cristo. Si tú ves un ejemplo allá en Hechos capítulo 9,
Saulo, que iba camino a Damasco, él primero tiene un encuentro, pero un encuentro con Cristo, que es la cabeza, que es el jefe, que es la autoridad máxima de la iglesia. Él es el apóstol de nuestras almas, el obispo de nuestras vidas. De Él dependemos. Él es quien nos genera la salvación, nos regala la salvación cuando Él muere en la cruz por cada uno de nosotros. Pero deja su Espíritu Santo para que traiga convencimiento de esa cruz y de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que en Cristo, nosotros somos salvos. Por eso, primero tenemos un encuentro con Cristo y después con el cuerpo de Cristo. Ahí entonces están esos dos puntos, esas dos metas, por decirlo de una forma, del discípulo. Crecemos para con Dios y también para los hombres. Eso es lo que vimos la semana anterior en cuanto a vida y ejemplo de Jesucristo en Lucas capítulo 2, verso 52. Él creció cuando era niño, creció cuando era joven y creció cuando ya era adulto. Jesús nunca dejó de crecer. Donde hay vida, hay crecimiento. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vía, el puente, el nexo para llegar a Dios y poder lograr recibir ese regalo tan hermoso que es la vida eterna. Repito, donde hay vida, hay crecimiento. Donde hay una planta que tiene todos los elementos para crecer, indudablemente que va a crecer. Cuando hay una semilla y está en el terreno correcto y está el ambiente y están los nutrientes y los elementos necesarios, indudablemente que esa semilla, por diminuta, pequeña que sea o insignificante que parezca, va a crecer. ¿Por qué? Porque dentro de esa semilla hay vida. El deseo de Dios es que todos vayamos en un crecimiento ascendente. Por eso Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, este mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Permanentemente vamos a estar en crecimiento. Nunca vamos a dejar de crecer. Todos los días el Señor tiene algo que enseñarnos, algo que mostrarnos. Aprendemos de las circunstancias, de las personas, incluso aprendemos de nuestros propios errores. ¿A qué? A no volver a cometerlos. Por eso siempre estamos en un crecimiento permanente. Y hablar del crecimiento orgánico de un discípulo es hablar de ese crecimiento espiritual, interior, que se manifiesta en el exterior indudablemente. Por eso nosotros cuando empezamos a leer las Escrituras y muchos ejemplos que vemos ahí de parte de Jesucristo, los apóstoles, la iglesia, nos damos cuenta que el crecimiento indudablemente tiene que ser evidente. En una ocasión a Jesús le preguntaron: ¿cómo sabemos si son o no son de nosotros? ¿Cómo sabemos si son o no son genuinos? Porque había mucha gente que se vinculaba con ellos, pero era y no era, como que parecía, pero al final no era. Y ellos entonces tenían dudas y por eso le preguntan a Jesús: ¿cómo nosotros vamos a saber o cómo vamos a discernir si estos son genuinos o no? Si son verdaderos hijos de Dios o no. Y Jesucristo responde de manera muy, pero muy sencilla, pero profunda a la vez. Y Él dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? Son nuestras conductas, nuestros comportamientos, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros interactuamos con la gente. Y eso de alguna manera es nuestra predicación, es la predicación evidente que nosotros tenemos hacia la gente, hacia las personas. Por eso muchas veces no se trata de tener un libro bajo el brazo, que se llama Biblia obviamente, y que a todo el mundo le digamos: yo soy cristiano, o tengo un rótulo, o tengo gorros que dicen ahí que somos hijos de Dios. Yo no digo que eso esté malo, por supuesto que lo puedes usar, camisetas, poleras, algunos se ponen pulseras y que eso ahí dice algún mensaje relacionado con el Evangelio, con Jesucristo, con el reino de Dios. Pero fíjense,
más que todos esos elementos que yo he mencionado, tiene que ver con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, lo que nosotros vivimos a diario, en nuestros matrimonios, ahí en la vida íntima, con nuestras esposas, nuestros hijos, donde nadie nos ve, solamente nuestros hijos y nuestras esposas, o con nuestros familiares, primos, primas, sobrinos, amigos, etcétera. Ahí es donde se ve nuestro verdadero evangelio. Así que el evangelio siempre tiene que ser una verdad que se va a evidenciar, que la gente lo va a ver, que la gente lo va a palpar y, ¿por qué no decirlo?, la gente lo va a disfrutar. Pero sigamos con el tema del crecimiento orgánico del discípulo. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo enseña una parábola y hace una analogía muy interesante sobre lo que sería el crecimiento natural o espiritual u orgánico de los discípulos. Y por eso entonces sería bueno que nosotros leyéramos ahí en nuestros hogares esta historia completa. Comienza en el verso 1 y termina en el verso 17. Yo les recomiendo que lo lean completo porque ahí se van a encontrar con varias cosas interesantes. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, y quiero leer solo algunos versos, porque quiero de aquí sacar y rescatar algo que a mí en lo personal me llama la atención. Mire, aquí dice en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el que corta, el que poda, es el que pone la tijera. Pero Jesucristo dice que es la vid verdadera. Él es el árbol de vida, el mismo que nosotros vimos en Génesis. Dice que había un árbol de vida o el árbol de la vida y también había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentablemente el hombre comió del árbol del conocimiento y ahí entonces tenemos todas las consecuencias de Génesis capítulo 3 hasta acá. Desde allá más o menos 6,000 años de historia donde hemos visto que cada vez que el hombre se aparta, se aleja de Dios y no quiere comer del árbol de la vida, tiene consecuencias indudablemente que perjudican su vida personal y también a veces su entorno. Aquel que tiene vicios, aquel que está en drogas, aquel que está en alcohol o aquel que está en otro tipo de conductas, no solo afecta su vida, sino también a veces afecta su matrimonio, afecta la vida con sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado no solo destruye a la persona que hace el pecado, que practica el pecado, sino que muchas veces tiene que ver con efectos secundarios. Pero mira, vuelvo al tema, sigo leyendo. Dice aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces aquí ya tenemos dos personajes, Jesucristo y el Padre. Luego entramos nosotros, verso 2, todo pámpano o toda rama. ¿Qué es lo que eres tú? ¿Qué soy yo en el reino de Dios? Una rama. Es un conector, es un puente. Dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. Después quiero que observes de manera más cautelosa, que te vayas verso a verso, palabra por palabra si puedes, y te des cuenta las veces que aparece esa expresión de que permanezcamos en Cristo, permanecer en Cristo. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. He estado leyendo esta historia y hay algunas cosas que a mí en lo personal me llaman la atención. Lo primero es que aquí el Señor Jesucristo hace un énfasis al permanecer. Y aquí estamos hablando un poquito de la esencia, de la base o el fundamento del crecimiento de un discípulo, ese crecimiento orgánico. Aquí vamos a entender la importancia. Lo primero es que un discípulo, para que experimente ese crecimiento o esa clase de crecimiento, debe permanecer en Cristo. Aquí hay tres fuentes que menciona Jesús en toda la historia, no te olvides, del verso 1 al 17. Yo solo leí hasta el verso 7. Pero aquí hay tres fuentes que nos muestra Jesús con respecto a quienes nosotros debemos permanecer. La primera es permanecer en Cristo. Nota eso. Lo primero es permanecer en la persona de Cristo. La segunda es permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. Por eso es importante leer las Escrituras, estudiarla, escudriñarla, los evangelios, las epístolas, Hechos, Romanos y así. Cada palabra o cada libro de la Escritura, estudiarla, conocerla, es importante. El apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 6, verso 4 dijo: nosotros no nos vamos a separar, no nos vamos a apartar y vamos a permanecer en la oración y el ministerio de la palabra. Es importante que tú y yo permanezcamos en la palabra, más en estos tiempos peligrosos. Así que lo primero que nos enseña esta parábola es permanecer en la persona de Jesucristo. La segunda es permanecer en su palabra. Y tercero, permanecer en su amor. Mira qué interesante. Repito, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. En realidad, estas tres fuentes es una sola fuente, nada más las estoy separando a manera de conocimiento, a manera de estudio o a manera de aclaración para entender un poquito mejor lo que Jesús nos está enseñando acá. Ahora, a mí también me llamó la atención que aquí Jesucristo hace dos advertencias. Una está en el verso 2, donde Él dice: todo pámpano o toda rama que en mí, no en la religión, en Cristo, no lleva fruto, pon atención, lo quitará, lo cortará. Esto me recordó un episodio en el ministerio de Jesús cuando Él iba con sus discípulos a cierto lugar y se encontró con una higuera y Él maldijo esa higuera porque no tenía higos. Él quería comer de esa higuera y no encontró fruto. ¿Y qué hizo? La maldijo. Aquí dice: lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, aquí hay personas que no van a dar fruto, no están dando fruto y van a ser quitados, van a ser sacados. Y otros que están dando fruto van a ser podados por Dios para que den más fruto, porque de eso se trata el crecimiento orgánico, de un crecimiento ascendente, progresivo. El que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Cristo, a la imagen de Cristo, el varón perfecto, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Ahora, si tú vas al verso 6, que ahí está la otra advertencia, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo sé que es una parábola. Yo aquí no quiero ser ni tajante ni dogmático. Simplemente quiero mencionar estos dos versos, el 2 y el 6, porque allí yo veo que hay dos advertencias que hace Jesucristo a aquellas personas
que no están dando fruto o que no permanecen, y estos van a ser quitados por un lado y van a ser echados al fuego por otro. Pero yo no quiero concentrarme ahí, yo quiero avanzar. Yo dije que aquí en esta historia en general o en total, desde el verso 1 al 17, 10 veces, nótalo, 10 veces Jesucristo hace mención a la permanencia. Ya lo dije, lo dividí en 3 grupos. Permanecer en Cristo 7 veces u 8 veces. Permanecer, no, 6, creo que 6 o 7 veces dice él permanecer en mí, o sea, permanecer en Cristo, ¿verdad? 3 veces permanecer en su amor y 1 vez permanecer en su palabra. No quiero entrar en detalles porque no es lo más importante, pero también me llamó la atención que en el verso 4 él usa el verbo permanecer en letra D. Y hemos aprendido que todos los verbos terminados en letra D son imperativos, son mandamientos, son absolutos. O sea, Dios lo que está diciendo, o Cristo en este caso lo que está diciendo es una orden. Él está dando una orden, no una sugerencia, no es una buena idea. Y Él está diciendo aquí en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está el primer imperativo, en el verso 4. El segundo imperativo, si me acompañas con tu Biblia, está en el verso 9, cuando dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. O sea, de las 10 veces que Jesucristo habla de permanecer, ya dijimos que hay 3 fuentes o 3 acepciones: permanecer en la persona de Cristo, permanecer en la palabra de Cristo y permanecer en el amor de Cristo. Y de esas 10 veces hay 2 imperativos, hay 2 mandamientos. Uno es permanecer en la persona de Cristo y la otra es permanecer en su amor. Ahora, aquí Jesucristo no está hablando de cualquier amor. No es el amor filos, por un lado, ni es el amor eros. ¿De qué amor está hablando Jesús? Está hablando de el amor divino, el amor de Dios, el amor que solamente lo puede generar Dios, que es el amor ágape. Yo estoy hablando a nuestra comunidad estos domingos sobre estos temas y hemos estado hablando la importancia de lo que es el nacer de nuevo, y el nacer de nuevo genera en nosotros algo que es muy natural, que son las buenas obras. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 10. Y me doy cuenta que las buenas obras es Cristo a través de nosotros. Es Cristo expresándose y manifestándose a través de nosotros. En otras palabras, las buenas obras es el ágape de Cristo en nosotros, que se hace visible y que se manifiesta a la gente que no le conoce. Porque ¿cómo van a conocer a un Cristo que no ven? A un Dios que no palpan con sus sentidos naturales. Bueno, nosotros somos la expresión visible del Cristo invisible. Nosotros somos esa expresión manifestada donde la gente puede ver nuestro accionar desde nuestra vida más privada. Decíamos la casa, mi familia, mis hijos. Mucha gente ha circunscrito, ha limitado el evangelio a 4 paredes. Lo ha limitado a un templo. En el templo nos portamos bien, en el templo somos angelitos, en el templo hacemos cosas buenas, decimos buenas palabras, en el templo tenemos buenas actitudes, buenos gestos, pero salimos del templo y parece que hay una transformación negativa, y en vez de ir hacia arriba, como que vamos hacia abajo. Y como que en la calle se diluye nuestro evangelio y ya no somos lo mismo que somos en el templo. Nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, no se circunscribe, no se limita a un templo, a 4 paredes o a un lugar físico donde yo me reúno con mi congregación, mi casa iglesia o mi célula. Mi evangelio tiene que ver desde mi vida privada, desde mi vida más íntima,
donde yo estoy solo con Dios, desde ahí hacia afuera es donde nosotros comenzamos a manifestar nuestro evangelio y cómo Él ha ido haciendo efecto a través de la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. El tiempo ha corrido rápido. Nada más quiero cerrar hoy día con esto. Ya dijimos, 10 veces Jesús dice permanecer. De las 10 veces, 2 veces hay imperativos. Los 2 imperativos tienen que ver con permanecer en Cristo y en el amor de Cristo. Con esto quiero ir cerrando algo que creo importante. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a experimentar ni vamos a disfrutar esta clase de crecimiento que habla Jesús. Cuando uno lee esta historia, cree que es para cualquiera, pero en realidad no es para cualquier persona. Por muy buena intención, por buenos deseos que la gente tenga para cambiar, si no hay nuevo nacimiento, si no hay nueva genética, si no hay un milagro del cielo, como lo dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es quien nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Él también dijo allá en Juan capítulo 3, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un nacimiento del cielo, un nacimiento espiritual. Si nosotros no hemos experimentado esa clase de nacimiento, indudablemente que lo que viene después no vamos a poder alcanzarlo. Repito, por muy buenos deseos, buenas ganas que tengamos, es imposible. Nosotros podemos vivir Juan 15 solo si hemos sido soplados por el Espíritu Santo, tenemos el Zoé de Cristo, nuestro espíritu ha sido activado, ha sido resucitado y hemos pasado de muerte a vida, y entonces de esa manera y en esa condición es que nosotros podemos empezar a vivir y podemos empezar a ser fructíferos. La próxima semana, tomándonos un poquito de esta historia y otros pasajes bíblicos, vamos a continuar sobre el crecimiento orgánico de los discípulos. Yo espero que haya sido de aclaración, que haya sido de bendición para tu vida, y si así lo fue, bueno, puedes escribirnos preguntas, inquietudes, peticiones y oraciones. Nada más déjame orar por ti antes de irnos. Padre, yo quiero bendecir a todos los conectados. Quiero que la gracia tuya, el poder tuyo y la gracia, Señor, sanadora y restauradora en estos momentos venga a cada uno de ellos, sanando al que tienes que sanar, restaurando al que tienes que restaurar. Y oro, Señor, para que tú traigas palabra de gracia sobre cada una de las personas. Pido tu hermosa y poderosa bendición sobre todos aquellos que hoy nos hemos conectado, nos hemos reunido de esta manera virtual, pero sabiendo que es tu Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por darnos este regalo, esta bendición y permitirnos compartir juntos como iglesia virtual. Te honramos, te bendecimos y te damos a ti siempre todo el honor, toda la gloria y toda alabanza. De verdad que ha sido un gusto compartir contigo una semana más, un domingo más, desde nuestra casa, el centro. Nos despedimos y te abrazamos deseándote un hermoso y precioso domingo y, ¿por qué no?, una hermosa y bendecida semana. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante.